Artlist.io. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión más de este curso que estamos haciendo relativo al estudio y análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a ver el tema de hoy, de esta semana, va a ser excepciones procesales, ¿ok? Bueno, platicando de las excepciones procesales. El código las reconoce y las explica a lo largo de su sección tercera, empezando por el artículo 62, en que nos menciona que las excepciones procesales son las oposiciones que realiza la parte demandada para impugnar o contradecir el procedimiento, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de excepciones, nos referimos a cuestiones que van tendientes a atacar o prevenir alguna cuestión relativa al procedimiento, pero no al derecho sustantivo, es decir, no al derecho de acción, ¿ok? Entonces, eso ya entendemos que será las defensas. En el caso de las excepciones, son excepciones procesales, ¿de acuerdo? Esta es una distinción importante porque en las licenciaturas usualmente pues se maneja el concepto de excepciones y defensas como si fueran una cuestión similar, ¿no? Si fueran sinónimos, pero la realidad es que no lo son. Las excepciones son procesales, las defensas van tendientes a atacar los derechos sustantivos, ¿no? En este caso, las excepciones procesales se deben resolver antes del dictado de la sentencia definitiva. Esto es algo importante y medianamente novedoso porque, de hecho, así debería ser, solo que muchas legislaciones comenzaron con esta circunstancia de aplazar la resolución de las excepciones procesales hasta llegar al extremo de que ahora las excepciones procesales en la mayoría de procesos civiles se resuelven hasta el dictado de la sentencia, ¿no? Se emite la resolución junto con la propia sentencia definitiva, lo cual pues le resta mucho valor a esta institución porque la intención de que exista una excepción procesal es precisamente que no se pueda continuar con el proceso. Si tú me resuelves una excepción procesal hasta una vez ya concluido el proceso, ¿cuál será la finalidad? O, por supuesto, podrá ser dejar sin efectos el proceso que se debió haber subsanado, prevenir en cualquier circunstancia que impida resolver el fondo, pero materialmente ya agotamos el proceso. Entonces, pierden un poco su naturaleza, ¿vale? Vamos a ver. El artículo 63 nos habla de cuáles son estas excepciones y ahorita las vamos a ir platicando, ¿de acuerdo? Nos dice que son excepciones procesales las siguientes. Dice, falta de cumplimiento de plazo o condición, si es una obligación que esté sujeta a ello, improcedencia de la vía, incompetencia de la autoridad jurisdiccional, la litispendencia, conexidad de causa, falta de personalidad o falta de capacidad, cosa juzgada, la remisión al arbitraje y todas las demás que otras leyes les confiera ese carácter. Eso es interesante. Ahora, vamos a ver cuándo se hacen valer estas excepciones procesales. Miren, básicamente nos dice, si tú vas a oponer una excepción procesal, la tienes que hacer valer si eres el demandado en la contestación de la demanda. Si eres actor, pero te llega una reconvención, esto es, la parte demandada ejerce también una acción en tu contra, se genera lo que algunos llaman contrademanda, es una acción reconvencional, a ti te va a tocar ser demandado reconvencional. Bueno, también al contestar la reconvención, puedes oponer la excepción procesal. O también en el caso de contestar la solicitud de imposición de alguna medida cautelar. Ahora es importante señalar que estas excepciones en ningún momento van a suspender el procedimiento per se, ¿ok? No lo van a suspender de ninguna manera, el proceso va a continuar. Obviamente, cuando se resuelva, si se considera procedente la excepción, pues veremos sus efectos, pero el proceso va a continuar. Es decir, no son excepciones que deban suspender el proceso va a seguir adelante en el orden que deba ser. De todas estas excepciones que se puedan oponer, se le va a dar vista a la parte contraria por el término de 3 días. En este caso, más bien debería ser por el plazo de 3 días, para efecto de que manifieste pues, lo que su derecho corresponda, por supuesto. Manifestar, acreditar y subsanar, en su caso, cuestiones que puedan darse
para que no sea considerada como procedente la excepción procesal. Pero lo interesante es, como ustedes sabrán, en este proceso, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se prevén dos tipos de procedimientos. En lo general, la gran mayoría son orales, como es la tendencia actual en nuestro país y prácticamente en todo el mundo. Por ese lado no tenemos tanto problema, pero también mantenemos algunos procesos escritos, ¿ok? Entonces nos dice, bueno, si es una excepción procesal que se opuso dentro de un procedimiento escrito, debe resolverse mediante la emisión de una resolución, una sentencia interlocutoria, ¿de acuerdo? Por lo que técnicamente estamos hablando de una resolución previa que no es la sentencia definitiva, es una interlocutoria. Ahora, si estamos en un proceso oral, un juicio oral, se va a resolver no a través de una sentencia interlocutoria, porque aquí no va a haber papel. Recuerden que en los juicios orales se procura tener lo mínimo en un registro, ¿ok? Entonces se va a resolver, será planteada en este caso y será resuelta dentro de la audiencia preliminar, de manera oral. O sea, el juzgador de manera oral, una vez opuesta la excepción dentro de la propia contestación en la fase expositiva del proceso, en ese momento, en la audiencia preliminar tendrá que resolver la procedencia o improcedencia de la excepción propuesta. Esta circunstancia deberá dejarse constancia en el acta mínima, como les menciono, no es una cuestión que en los juicios orales se tenga que hacer un expediente, eh, entonces, pues es bastante simple el hecho de que lo único que se hace son actas mínimas, resúmenes de las audiencias en las que vienen meramente cuestiones muy específicas que se deben recordar, porque todo lo demás está grabado y tenemos perfectamente la posibilidad de revisarlo cuantas veces sea necesario sin la necesidad de tener que hacerlo forzosamente por escrito. Ahora, nos hace una excepción, nos dice, bueno, la excepción de cosa juzgada se va a tramitar de manera distinta, va a tener una tramitación especial. En este caso ya veremos qué es lo que sucede con la excepción de cosa juzgada. Pero en este caso, todas las demás van a tener esta tramitación. Se va a dar vista, se va a resolver por interlocutoria si es procedimiento escrito, se va a resolver de manera oral en la audiencia preliminar si es juicio oral, ¿de acuerdo? No suspenden el procedimiento. Y además, algo más importante todavía es que en contra de las resoluciones hacia estas excepciones procesales, en el caso de las que son emitidas en juicio oral, no procesos escritos, juicio oral, no procede recurso alguno, ¿ok? Son resoluciones cuya definitividad está implícita y además se hace explícita con este dispositivo normativo. Entonces, en juicio oral no procede recurso alguno en contra de la resolución que se determine en las excepciones procesales, ¿ok? También nos hace la manifestación el propio código que para el caso de las excepciones de falta de personalidad, conexidad o litispendencia, solo se admite la prueba documental, ¿ok? Específicamente copias certificadas. Ya lo veremos ahorita que las analicemos una por una, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la primera, la excepción de falta de plazo o condición en el caso de una obligación, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con esta. Esta la regula el Código Nacional de manera más explícita y más detallada en su artículo 64. Nos dice, en la excepción de falta de cumplimiento de plazo o condición a que esté sujeta la obligación, si se allana la contraria, se declarará procedente de plano. Bueno, esto es evidente. Recuerden, se opone la excepción, se da vista a la parte contraria. Si la parte contraria manifiesta no tener nada que relacionar en contra o cómo defenderse, o en este caso, cómo impedir la actualización de esta excepción procesal, se entiende que hay un allanamiento. ¿Está de acuerdo con este tema de que aún hay alguna cuestión de condición o de plazo que no se ha cumplido? Recuerden que las obligaciones pueden estar sujetas a cierto plazo o a una condición determinada para que se actualice el derecho de pago de la obligación que se haya generado, ¿de acuerdo? Entonces, si la parte contraria al momento de que le opongan esta excepción
dice que es verdad, que es cierto que no se ha cumplido el plazo estipulado para la obligación o que no se ha cumplido la condición estipulada para la condición o vencimiento de la obligación, bueno, en este caso se va a declarar procedente de plano, porque es innecesario continuar con el proceso y con el estudio, puesto que evidentemente aún no se han cumplido los elementos, es decir, no se ha concretado la base del derecho sustantivo para ejercer la acción, ¿de acuerdo? Entonces, no es necesario hacer mayor estudio. Se allana la parte actora o actora reconvencional, en este caso, cualquiera de los dos, a la oposición, se declara procedente de plano. Se termina esta situación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si no se allana? Bueno, si no se allana, dice el Código Nacional, la excepción se resolverá en la audiencia respectiva. Recordemos que depende si es escrito o en su caso es oral, ¿de acuerdo? Y de declararse procedente, dice, si es procedente, es decir, si se acreditó en audiencia que sí efectivamente era procedente, que todavía no se cumplían los requisitos de la obligación, el efecto de la procedencia de esta excepción es, se le va a dejar a salvo el derecho a la parte actora o, en este caso, actor reconvencional, dependiendo, para que una vez actualizadas las circunstancias que a este momento no están, pueda hacer valer su derecho a través de la acción que en derecho le corresponda, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es una cuestión que meramente va a dilatar el cumplimiento de la obligación a través de un proceso judicial, porque si bien se acredita la excepción de que todavía nos falta este cumplimiento de plazo o condición, pero lo único que va a suceder, ya sea que se declare procedente de plano o previo análisis y oposición de la parte contraria, sus efectos van a ser dejarte a salvo los derechos para que una vez que se cumpla la condición o plazo que hasta el momento no está, ya puedas ejercerlo con posterioridad. Lo que sí te va a convenir una sanción, que es la condena del pago de gastos y costas que hayas causado a la parte que opuso la excepción por la tramitación de este juicio. Recordando que el pago de gastos y costas no significa una sanción per se, es decir, no es una resolución que esté condenando en el sentido del fondo de la acción. Es una repercusión, una consecuencia necesaria por el ejercicio de la acción cuando no era procedente, porque le causaste una afectación patrimonial, obvio que deberá ser comprobada a la parte opuesta, puesto que la contraria tuvo que, ante tu demanda, verse en la necesidad de contratar servicios, quizá, obvio, de algún abogado, de algún perito o de cualquier otro tipo de servicio o producto que tuviera que haber hecho uso para defenderse y demostrar, en el caso específico, la actualización de esta excepción, para que tú puedas resarcir en esa afectación patrimonial por el indebido uso del sistema judicial en contra de esta persona. Ese es el pago de gastos y costas, ¿no? Entonces, sí, bueno, te van a dejar a salvo el derecho, pero te van a condenar al pago de gastos y costas, ¿de acuerdo? Ahora, la siguiente es la improcedencia de la vía. Muy bien. En este caso, la improcedencia de la vía está establecida en el artículo 65 y 60, no 65, perdón, 65. En este caso nos dice, cuando se declare la improcedencia de la vía, el efecto sea el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía correcta, declarando la validez de lo que se haya realizado sin perjuicio de la obligación que tiene el juzgador de regularizar el procedimiento conforme a la vía que sí sea procedente. Ahora, recordemos que hay distintas vías, ¿ok? Por ejemplo, tenemos juicio oral familiar, ¿no? Ok, tiene su sustanciación de una manera específica, pero también tenemos el juicio oral sumario, ¿no? Imaginemos que un proceso se inició, se admitió a trámite en la vía de juicio oral sumario y la parte demandada opone la excepción de improcedencia de la vía y dice, no, a ver, espera, no era la vía de juicio oral sumario, era la de juicio oral familiar normalita, ¿ok?
Bueno, no significa que se va a quedar sin efectos todo lo que se hizo, sin valor, todo lo que ya se hizo. Esto es la demanda, la admisión, el emplazamiento, la contestación y demás. Simplemente el juzgador deberá declarar, en este caso, la validez de lo que ya se hizo, realizar las adecuaciones necesarias para regularizar el procedimiento. Esto es, si en el proceso que es correcta la vía hay algún paso, algún tiempo, algún plazo que tenga que recuperarse para que el proceso sea correcto, deberá ajustarlo, ¿de acuerdo? Pero no significa de ninguna manera que se va a quedar sin efectos la vía intentada, ¿de acuerdo? Recordando que las vías, como se lo explico a mis alumnos, son los caminos que tenemos para el ejercicio de la acción. Entonces, por ejemplo, hay distintas vías. Yo les usualmente uso el ejemplo mercantil, les digo, a ver, tienes un pagaré, ¿no? Si tú quieres ejercer una acción cambiaria directa, el camino que debes elegir es la vía ejecutiva, ¿no? Ya dependerá la cuantía si es oral ejecutiva o ejecutiva normal, ¿de acuerdo? Pero si ya no puedes ejercer la acción cambiaria directa, ahora podrás ejercer, por ejemplo, la acción causal. Pero esa no puede ser a través de la acción o de la vía ejecutiva, ¿de acuerdo? Tiene que ser a través de una vía ordinaria. Entonces, nos va a llevar al mismo fin, que es, en este ejemplo, cobrar una deuda, ¿de acuerdo? Ya sea por el pagaré mismo como título de crédito a través de una vía ejecutiva, ¿ok? O por el origen y lo que causó y generó esta deuda a través de la acción causal en una vía ordinaria. Nos va a llevar al mismo punto, que es el cobro de una deuda, pero son caminos diferentes, ¿no? Entonces tiene lógica. El hecho de que se declare procedente la excepción de improcedencia de la vía, pues no debería significar dejar sin efectos todo lo que ya se actuó dentro de la vía incorrecta. Únicamente vamos a validar lo que sea coherente y coincidente con la vía correcta, y si hubiera que hacer algún cambio para regularizar el proceso conforme a la vía que es efectivamente correcta, pues lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con ese detalle porque muchas veces nos vamos con la idea de que al acreditarse la improcedencia de la vía, pues básicamente estamos confesando o estableciendo que se va a dejar sin efectos todo en la vía que elegimos. ¿Ok? Siguiente excepción es la excepción de incompetencia. ¿Ok? En este caso no es lo mismo la improcedencia de la vía, ¿ok? Que la incompetencia, recordando que la competencia vamos a tener de dos tipos: competencia objetiva, que se refiere a aquella que tiene que ver con materia, grado, cuantía en algunos casos y territorio. Esa es competencia objetiva. Y la competencia subjetiva será aquella que se genere de la falta o inexistencia de causas que obliguen al juzgador a excusarse o dejar de conocer de un asunto, o sea, algún impedimento, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos competencia objetiva y competencia subjetiva. La excepción procesal se sustenta en la competencia objetiva, ¿ok? Y por eso nos dice, si tú dices que un juzgador es incompetente por alguna razón de las cuestiones que ya hemos dicho, vas a tener la posibilidad de oponerla por, ya sea declinatoria o por inhibitoria, o sea, le dices al juzgador que tú crees competente, oye, yo creo que de este asunto tú eres el competente por territorio, por materia, no lo sé, por la cuestión que deba ser. Bueno, entonces ese juzgador podrá pedirle al que está conociendo del asunto, oye, a ver, pásamelo, lo reviso y ya te digo si me considero competente y vemos cómo lo resolvemos. O por lo contrario, el mismo juzgador dice, ¿sabes qué? Yo no soy competente para conocer de este asunto, entonces lo turnamos a otro lado, a la autoridad que yo sí considero competente. Entonces, así es como se plantea la incompetencia. Obviamente, por declinatoria o inhibitoria es establecer dónde va, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que la substanciación de esta excepción de incompetencia es específica también y lo veremos cuando lleguemos a la incompetencia por declinatoria o por inhibitoria. Ahora, la siguiente es la excepción de litispendencia, ¿ok? La litispendencia.
Como bien saben, los que son estudiantes, los que no lo son, se los explico, el derecho mexicano viene precisamente de una tradición romana germánica, esto es, nuestro derecho viene del derecho romano, ¿ok? Entonces, todavía utilizamos muchas locuciones latinas. Una de estas es esta precisamente, la litispendencia. Litispendencia significa que hay un juicio pendiente de resolver sobre el mismo caso, sobre el mismo tema, y por ende no puede generarse un segundo juicio, segundo proceso sobre lo mismo, porque podría dar lugar, uno, podría afectar a la institución en caso de que se llegara a dar de cosa juzgada a futuro, y dos, porque podría dar lugar a resoluciones que fueran contrarias, lo cual es completamente imposible y tendría que ser, en este caso, subsanado a través de la litispendencia. Ahora, la litispendencia nos dice, procede cuando la autoridad jurisdiccional conoce de un juicio en el que hay identidad de partes, es decir, son las mismas partes, ¿ok? El actor y el demandado son los mismos. Acciones también, identidad de acción. Yo estoy demandando, Juan está demandando a Pedro la acción reivindicatoria sobre un bien. Esto es, tenemos identidad de partes, de acciones y de objetos, ¿ok? Si en este caso Juan dice, este juez como que no me convence, voy a volver a demandarlo, pero lo voy a demandar con otro juez, ¿no? Y va y vuelve a presentar su demanda, le cae a otro juez e inicia el proceso del juez también. Claro, pues él de buena fe no sabe que ya existe otro proceso idéntico, ¿no? Entonces, obviamente, el demandado le dice al segundo, oye, espérate, es que él, mismas partes, actor demandado, me está demandando la misma acción, acción reivindicatoria, sobre el mismo objeto, ¿ok? En este caso, sobre este inmueble, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, en este caso de que sean las mismas partes con el mismo carácter sobre la misma acción y sobre el mismo objeto, estaremos ante una litispendencia. Por ende, el segundo juzgador no puede resolver, ¿de acuerdo? En este caso, el que opone la excepción debe señalar precisamente quién es la autoridad jurisdiccional que está resolviendo el primer asunto, el asunto primigenio, ¿ok? Y declarar, y aquí subrayenle, bajo protesta de decir verdad. Recuerden que cuando la norma nos dice bajo protesta de decir verdad, no es una sugerencia, no es algo que se lea entre líneas ni que se dé por sentado o se puede interpretar. Si la ley te dice que debes declarar bajo protesta de decir verdad, así lo debes mencionar, ¿ok? Porque si no, no será válido. Pero bueno, se le tiene que decir a la autoridad quién es la autoridad primigenia. Y segundo, bajo protesta de decir verdad, señalar que en ese primer juicio no se ha dictado sentencia definitiva, porque entonces ya estaríamos en otra excepción distinta, ¿vale? En este caso dice, la excepción de litispendencia solo podrá acreditarse con copia autorizada o certificada de la demanda y contestación, así como el acta de emplazamiento del juicio primigenio. Esto es evidente. Demanda y contestación para establecer la materia de la litis. Demanda para saber quién es el actor, quién es el demandado, cuál es la acción y sobre qué bien está recayendo la acción. Perfecto. Pueden variar los hechos, eso no importa. Segundo, la contestación, para que de igual manera se vea que ya existe la contestación, que es actor, demandado, qué acción se está contestando y en este caso sobre qué bien se está generando el conflicto para establecer esos elementos. Pero el punto importante es el original de la constancia de emplazamiento. Obviamente aquí es un error técnico. No puedes exhibir el original de la constancia de emplazamiento. Ese original está en el expediente primigenio. Evidentemente es imposible. Lo que podemos exhibir es copia certificada o autorizada de demanda, contestación y de emplazamiento. ¿Por qué del emplazamiento? Porque, bien, ¿a partir de qué momento alguien se convierte en parte dentro del juicio y por ende tiene interés dentro del mismo y por ende tiene personalidad reconocida y legitimación dentro del mismo? Bueno, a partir de que es emplazada. Esto es, puede que, mismo ejemplo, tenemos a Juan que va a demandar a Pedro la reivindicación, es decir, que le devuelva la posesión de un inmueble que es de propiedad de Juan y que Pedro está ocupando sin ningún derecho. Estamos bien hasta aquí. Ok, puede darse la hipótesis que ya les dije, se emplazó, contestó y demás, Juan ya no le gustó ese juez, entonces lo volvió a presentar y ahí sí tenemos una litispendencia muy clara.
Pero ¿qué sucede si Juan presenta su demanda? No ha existido emplazamiento todavía. Y entonces dice, no, pero la vuelvo a presentar. Ok, aquí no se actualiza una litispendencia. Por supuesto que en este caso tendremos que ver el desistimiento de la primera instancia de la demanda primigenia, pero no hay litispendencia porque la parte demandada en el segundo juicio no le puede decir Pedro a Juan, oye, pero es que ya me demandaste en un primer juicio, porque no ha sido emplazado, no es parte dentro de ese primer proceso y por ende no le afecta en ningún derecho sustantivo. Lo correcto sería hacer señalamiento de que existe diverso proceso, pero la realidad es que a ti, como parte demandada, si no has sido emplazado, careces de cualquier legitimación, interés, personalidad dentro del primer proceso. Una vez que eres emplazado, ahí sí, ya eres parte dentro del proceso civil, pero antes de eso, no. Entonces, esto es importante, ¿vale? Entonces, esas copias se deben exhibir hasta el momento de celebración de la audiencia respectiva, ¿no? Ese mismo tratamiento se debe dar cuando la autoridad jurisdiccional no sea de la misma jurisdicción, ¿ok? En este caso puede darse el tema de que pues tu juez es Puebla, pero también está en Ciudad de México, entonces no pasa nada porque estén en jurisdicciones distintas, no sucede nada, es el mismo tratamiento. Ahora, dice, si se declara procedente la excepción de litispendencia, ¿ok? El efecto será sobreseer el juicio que en segundo lugar previno, es decir, mantener el juicio primigenio, que es el original, y el segundo, que fue al que se opuso la litispendencia, se va a dejar sin efecto, se va a sobreseer. Hasta aquí terminó el juicio, no me es posible continuar con el proceso porque hay un proceso idéntico que ya va más avanzado y que fue iniciado antes que el mío y por ende yo, juzgador, tengo la obligación de sobreseer este segundo proceso, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el tema en materia familiar? Nos dice, bueno, en el caso familiar, si se actualiza la litispendencia, ¿de acuerdo? Van a persistir las medidas provisionales y cautelares que haya determinado el juez del segundo juicio, aunque se declare sobreseído, se van a mantener las medidas provisionales y cautelares, pero se le va a dar vista al juzgador primigenio del otro juicio, del que originalmente comenzó, para que éste determine si él considera retomar esas y que se mantengan en el juicio primigenio o cualquier otra circunstancia distinta, ¿de acuerdo? En este caso esto es importante porque muchos piensan que con la litispendencia y el sobreseimiento que esta genera, pues las medidas cautelares también. Bueno, ya vimos que en materia familiar y también en casos de pueblos y grupos indígenas, afromexicanos y demás situación vulnerable, las medidas cautelares provisionales se van a mantener, ya será el juez del juicio primigenio el que determinará si las modifica o si las mantiene o las elimina o lo que sea necesario. ¿De acuerdo? Ahora vamos con otra excepción bastante interesante, que es la excepción de conexidad, ¿ok? No vamos a estudiar demasiado esta excepción porque pues mucho de ello se explica, ¿no? Cuando algo es conexo, significa que está relacionado, que está conectado por alguna cuestión y es necesario que se resuelvan en el mismo proceso, ¿no? Nos dice, ¿cuándo existe conexidad? Bueno, dice, primero va a existir conexidad en 4 hipótesis. Primero, que haya la misma identidad de personas y acciones, es decir, actor y demandado, y están ejerciendo la misma acción, pero sobre bienes distintos. Ah, bueno, pues entonces, si vamos a tener mismo actor y mismo demandado, se va a demandar y reclamar la misma acción, aunque sean bienes diferentes, pero pues los vamos a unir. ¿Para qué? Para que en una misma resolución se pueda dar contestación a la misma acción sobre los dos bienes o los que sean, y en este caso en la misma resolución pues resolvemos todo. Esto tiene mucho sentido, no pasa nada. Identidad de personas y bienes, pero acciones diferentes. Es decir, aquí tenemos mismas personas, pero y mismas bienes, pero acciones diferentes, ¿ok? Por ejemplo, mismo actor, mismo demandado, mismo bien. Por ejemplo, Juan, volvemos con Juan y Pedro, ¿ok? Juan le va a demandar a Pedro sobre un inmueble, ¿de acuerdo? Pero acciones diferentes. Juan, por un lado, le quiere demandar la rescisión,
o el incumplimiento, bueno, rescisión por incumplimiento de un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Y además, también Juan le va a demandar la nulidad del contrato de arrendamiento. Ok, son mismas personas sobre mismo derecho, mismo bien, pero en acciones diferentes. Bueno, pues vamos a unirlas, deben resolverse juntas, pues para efecto de que sea coherente la resolución, ¿de acuerdo? Luego dice, acciones que se originen de la misma causa, aunque sean personas distintas y bienes diferentes, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, el actor le va a demandar el pago de una deuda a una persona, por ejemplo, un préstamo a través de un contrato de mutuo, ¿ok? Con interés o como quieras, y en este caso, su fiador también le impusieron una garantía hipotecaria, ¿no? Entonces, el actor le va a demandar al fiador en otro juicio el cumplimiento de la garantía hipotecaria a través de un juicio hipotecario. Bueno, en este caso, a ver, es la misma acción que viene de la misma causa generadora y recae sobre personas diferentes. Y son acciones, perdón, distintas, ¿de acuerdo? En una estamos reclamando la acción de pago, de mutuo, ya sea con interés o sin interés, y en la otra estamos ejerciendo la acción hipotecaria para el cumplimiento de una garantía, ¿ok? Si bien son acciones distintas sobre personas diferentes, pero nacen de un mismo documento, de una misma causa y recaen sobre bienes distintos, ¿ok? Y el cuarto, identidad de acciones y de bienes, pero personas distintas. Entonces aquí van a ser iguales las acciones y los bienes, pero distintas personas. Por ejemplo, imaginemos que un arrendador que tiene edificios, un administrador de un condominio, va a demandar a diferentes personas que viven ahí, ¿no? A diferentes condóminos, les va a decir, ¿sabes qué? No has pagado ustedes 5 no han pagado los meses desde diciembre a junio de 2000, bueno, de enero a junio de 2024, ¿ok? Bueno, en este caso vamos a tener la identidad de acción. A los 5 les voy a demandar el cumplimiento del contrato y de cosas vamos a tener que es sobre mismos bienes, ¿ok? Pero personas distintas, porque a uno le voy a demandar una cosa y a otro le demandar otra, ¿ok? ¿Va? Este ejemplo más bien sería ajustado al pago de mantenimiento, porque si hablamos de renta del departamento en sí, pues son cosas distintas. Entonces, imaginen el mismo ejemplo, pero dirigido hacia las cuotas del mantenimiento, ¿ok? Misma acción, mismo bien para todos, las cuotas de mantenimiento, distintas personas. Entonces, en lugar de demandar a cada uno su parte correspondiente de las cuotas de mantenimiento, pues los conectamos a todos y de esta manera a través de la conexidad se van a resolver, ¿de acuerdo? En este caso nos dice, quien oponga la conexidad debe señalar precisamente qué autoridad está llevando el primer juicio sobre el que guarda conexidad, el siguiente. Y segundo, declarar nuevamente bajo protesta, decir verdad, el estado procesal que guarda, esto es, ya se dictó sentencia, ya tenemos audiencia, ya desahogaron pruebas, no sé, las cuestiones que tengan en este caso relación. Igual con la litispendencia, solo se acredita a través de copias certificadas, ¿de acuerdo? En el mismo sentido. La intención de la excepción de conexidad, en caso de que se considere por acreditada, es la remisión de los autos de este segundo juicio a la autoridad de primer conocimiento del juicio que tiene conexidad para que proceda a acumularlos, ¿ok? Y si bien se tramiten en cuerda separada, es decir, va a decir, aquí está el expediente de Juan contra Pablo, y aquí está el expediente de Juan contra Pedro, los voy a tener en cuerdas separadas, pero los voy a resolver en una misma sentencia. ¿Para efecto de qué? Si es misma acción, mismos bienes, pero personas diferentes, pues puedo condenar o absolver lo que tenga que hacer a estas mismas personas, ¿ok? Esa es la intención de la conexidad. Nos dice que no es procedente la conexidad cuando los pleitos están en distintas instancias, esto es, el juicio 1 ya está en segunda instancia, si es procedente, en apelación, y el juicio 2 apenas está en primera instancia. No es posible acumularlos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque uno ya tuvo una sentencia de primera instancia, ya fue juzgado, por así decirlo, en primera instancia, y el segundo apenas se está construyendo. Entonces es imposible acumularlos. Dice, tampoco cuando las autoridades jurisdiccionales que conozcan respectivamente los juicios pertenezcan a autoridad jurisdiccional de segunda instancia o poder judicial diferente.
igual, si son de poderes judiciales diferentes, ya sea por cuestión de que uno es federal, uno es fuero común, o de territorios distintos, tampoco se va a poder acumular, ¿ok? Luego, cuando ambos juicios tengan trámites incompatibles, si es una cuestión de vías, que en este caso ya no debería existir, porque las vías se supone que ya van a ser iguales, pero si por alguna razón variaran en algún sentido, bueno, pues en ese caso obviamente no pueden acumularse porque uno tiene una tramitación específica y otro tiene otra tramitación, lo que los hace incompatibles. ¿Ok? Y dice, cuarto, cuando se trata de un procedimiento que se tramita en el extranjero. Bueno, si son juicios que se están llevando a cabo en otro país, bueno, obviamente no podemos turnarle y acumula y tú resuelve, porque precisamente por eso estamos señalando que tenemos nosotros nuestra propia competencia en el país, ¿ok? Ahora, para efectos de las siguientes excepciones, que nos hablan de la personalidad, ¿ok? En este caso son varios los artículos que nos hablan de la personalidad, ¿ok? En este caso ya sea del actor o del demandado en su momento determinado, ya lo veremos. Nos dice el artículo 71 que de entrada esto debería estar dentro del proceso, pero por alguna razón lo pusieron en excepciones. La autoridad jurisdiccional va a estudiar de oficio la personalidad. Bueno, ¿esto por qué? Recordemos que los presupuestos procesales son requisitos mínimos que necesita el juzgador para advertir la procedencia, no de la acción, sino del proceso, ¿ok? Entonces, uno de esos presupuestos es la personalidad, que quien reclame diga ser quién es, porque aquí al parecer lo que entiendo es que cuando en el Código Nacional están hablando de personalidad, están abarcando también lo que tiene que ver con interés jurídico y con lo que tiene que ver con legitimación activa. Están juntando todo en este concepto de personalidad, porque técnicamente personalidad es acreditar que si yo digo que yo soy Paulino, tengo que acreditar que yo soy Paulino. Esa es la personalidad. El interés jurídico es acreditar que yo, Paulino, soy el titular del derecho sustantivo que estoy reclamando. Ese es el interés jurídico y que sufrió una afectación. Tercero, la legitimación activa quiere decir que efectivamente yo, como titular de ese derecho, soy el que, por la causa generadora de ese derecho, tengo la facultad de ejercitar la acción, ¿ok? O por el contrario, soy apoderado de alguien más, bueno, tengo que acreditar que está mi representación para que tenga legitimación para representarlo, ¿no? Entonces, vamos entendiendo esto de esa manera. Personalidad está englobando estas cuestiones, ¿no? Entonces dice que oficiosamente el juez tiene que estudiar la personalidad al momento de proveer sobre el escrito inicial de demanda y la contestación, ¿ok? En este caso, si hubiera alguna deficiencia que sea subsanable, le podrá decir por única ocasión, oye, tienes 10 días para subsanar esto, ¿de acuerdo? Tú dices que esto, pero no me lo estás acreditando, entonces puedes subsanarlo en 10 días, ¿no? Siempre que sea subsanable. Si es subsanado, bueno, pues adelante. Si no es subsanado, ok, no va a admitir la demanda, en el caso de la actora, o en caso de la parte demandada, no lo va a tener por contestada la demanda y va a continuar el juicio en rebeldía, es decir, como si no hubiera contestado la demanda con las excepciones que ello conlleva, ¿ok? De acuerdo. Dice, en caso de juicios orales, la posibilidad de subsanar la personalidad debe realizarse a más tardar al inicio de la audiencia preliminar. Recordando que el sistema de juicios orales maneja el mismo sistema de materia mercantil. La fase inicial es escrita, después viene una audiencia preliminar de depuración del proceso, por así decirlo, y luego viene la audiencia de juicio. Bueno, pues en esa audiencia preliminar, ahí es donde tenemos la posibilidad de depurar y subsanar estas cuestiones de personalidad. Si no, ahí debe terminar este tema, ¿de acuerdo? En los juicios orales, si la excepción de falta de personalidad fuere sobrevenida en la audiencia preliminar, es decir, pasó después o me di cuenta después de la audiencia preliminar, se va a resolver previo derecho de contradicción en la misma audiencia con la parte contraria. Es decir, en esta audiencia le voy a decir, oye, fíjate que esta situación está pasando, ¿no? Bien. En este caso, el juzgador deberá escuchar los argumentos de las partes, resolver sobre admisión, desechamiento de pruebas, si puede las manda a recibir en la misma, son documentales prácticamente,
Y en este caso va a resolver una resolución de manera fundada y motivada, y ahí estará la resolución, ¿ok? Si es fundada en este caso, puede pasar lo siguiente. Si es subsanable el defecto de personalidad, el juzgador le va a decir, igual tienes 10 días para subsanarlo. Si no, pues tendremos este tema. Si eres actor, te voy a sobreseer el juicio, ¿ok? Y si eres demandado, voy a continuar el proceso, pero teniéndote en rebeldía, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, son momentos diferentes. Si es desde la contestación, si la oponemos en la audiencia preliminar o más adelante, ¿ok? Luego dice, cuando se trate de objeciones de personalidad posteriores a los escritos que fijan la litis y hasta antes del dictado de sentencia efectiva, se tramitarán de manera incidental. Ok, bueno, eso es en los juicios escritos, insistimos, porque va a haber una sentencia interlocutoria. En el caso de la objeción, que más bien es excepción de personalidad dentro del sistema de juicio oral, se debe hacer valer dentro de la audiencia respectiva y resolver conforme al principio de contradicción de manera oral en la misma audiencia cuando la naturaleza de las pruebas ofrecidas y así admitidas nos lo permita. En el caso de que sea procedente la excepción, insisto porque hace este cambio de objeción hacia excepción, no lo entiendo, el interesado no podrá actuar dentro del procedimiento y se declarará nulo lo actuado por él en la audiencia respectiva. Esto es interesante, ¿no? Son los efectos que tiene la excepción en este caso. Ahora dice la siguiente, la excepción de cosa juzgada. En este caso, bueno, podríamos hablar un poquito más de la cosa juzgada, pero básicamente vamos a entender que la cosa juzgada implica este principio de que no deba existir dos sentencias sobre los mismos hechos o sobre las mismas cuestiones que estamos analizando. Entonces, por este sentido, si un juicio ya fue resuelto, ya hubo, perdón, hay una mosca aquí, hubo una resolución que ya le puso fin y que ya está firme, es decir, ya es inamovible, inatacable, ya fue juzgado. Iniciar otro juicio sobre la misma pretensión, sobre los mismos hechos y con la misma finalidad, no es posible porque ya hay una sentencia, ya hay cosa juzgada, ¿ok? Ahora, hay que entender que esta institución de cosa juzgada no es aplicable en todos los procesos, particularmente en materia familiar. No existe la cosa juzgada en guarda y custodia, visita y convivencia, alimentos, ¿ok? Entonces ahí, no porque en un juicio hace 5 años te dieron la guarda y custodia a ti, no quiere decir que 5 años después cambien las situaciones, las circunstancias y ahora nuevamente te demanden y ahora le den la guarda y custodia a la otra parte. No, ahí no hay cosa juzgada. ¿Por qué? Porque como es materia familiar, pueden variar las situaciones y establecer que el derecho, por ejemplo, establecido por la guarda y custodia y la obligación que conlleva, solo pueda ser juzgado una vez, implicaría dejar a esa persona que está bajo ese régimen de guarda y custodia en un estado de indefensión ante un posible hecho de violencia, cuestiones que le generen alguna afectación que impidan su sano desarrollo. Entonces, en esos casos no aplica la cosa juzgada, ¿ok? Y también hay veces que existe la cosa juzgada refleja, que es cuando no se resolvió el fondo de ello, pero se resolvió algo que tiene que ver con eso y puede llegar a afectarlo. Pero eso lo podemos platicar en otro momento con más calma porque es un poco complejo. Pero bueno, la excepción de cosa juzgada, además de exhibir como pruebas las copias certificadas de la demanda, contestación, deben exhibir la sentencia, ¿ok? Ya sea de la segunda instancia, es decir, de apelación, si era procedente, o en su caso, la resolución de primera instancia, pero con el auto o la resolución que se dictó posterior, que la declaró como ejecutoriada, ¿ok? ¿Para qué? Para que la autoridad que está viendo este juicio y que a la que le están diciendo, oye, pero es que esto ya se resolvió, bueno, pueda revisar y decir, ah, sí, efectivamente, aquí está la sentencia de segunda instancia del toca de apelación y efectivamente aquí está. Entonces quiere decir que, por supuesto, ya hubo una primera instancia, ya hubo una segunda, ya no se atacó, ya no se modificó y se tiene por terminado. O aquí está la de primera instancia, pero ya está el auto en el que la declara cumplida y ejecutoriada, entonces quiere decir que ya se resolvió, ¿de acuerdo?
También, en caso de que hayan resuelto este conflicto a través de un mecanismo alterno de solución a controversias, por ejemplo, un convenio en mediación o algo por el estilo, bueno, pues también copia certificada de ese convenio en el que le digamos, mira, este conflicto específico que está reclamando en este juicio ya es cosa juzgada, ¿ok? Y nos dice, la excepción de cosa juzgada debe oponerse a la contestación de la demanda y la reconvención. Se dará vista por 3 días, que es lo que ya habíamos platicado, tiene una tramitación específica, ¿ok? Igual se resuelve en interlocutoria en procesos escritos, en audiencia preliminar de manera oral en juicios orales. En este caso, es apelable en ambos efectos si es procedente, ¿ok? Entonces, la parte que le determinaron procedente, la excepción de cosa juzgada, puede inconformarse el actor, ¿no? O el actor reconvencional y promover apelación en ambos efectos, ¿ok? Efectos suspensivos y devolutivos. Pero en el caso de que sea encontrada improcedente la excepción, en ese caso, solo será procedente la apelación en efecto devolutivo, es decir, no suspende el proceso, solo será devolutivo. ¿Eso qué significa? Que si es en apelación se encuentra correcto, devolverán todo al estado que debió haber tenido, ¿ok? Y además de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, es decir, no lo puedes tramitar primero la apelación contra la excepción y luego contra la sentencia definitiva. No, sino que ya que esté la sentencia tienes que apelar conjuntamente la improcedencia de la excepción que planteaste y además la apelación en contra de la sentencia definitiva, ¿no? Es un poco complejo este sistema de apelación para quienes no han llevado mercantil y estas cuestiones, porque no en todas las entidades se maneja esto de que sea de tramitación conjunta y cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero ya llegaremos al tema de recursos, ¿de acuerdo? Ya llegaremos a ese tema. En ese caso, bueno, si se plantea, o sea, se exhiben los documentos como prueba, la autoridad asumirá plena jurisdicción resolviendo el fondo sin necesidad de reenvío a la autoridad jurisdiccional de primera instancia, sea el trámite, resolución o recurso, cuando modifique o revoque la sentencia interlocutoria en caso de que interpongan la apelación. Muy bien, pues ya las únicas que no prevé una tramitación específica como excepciones es la de remisión al arbitraje, y esto tiene un sentido muy lógico, y es porque, pues si tú en la obligación estableciste una cláusula de remisión al arbitraje, es decir, dijiste, antes de acudir a juicio, vamos a acudir al arbitraje. Y resulta que la parte demandada dice, oye, espérate, me estás demandando y todavía no hemos agotado el arbitraje al que dijimos que nos íbamos a someter. Bueno, en ese caso no hay opción. Tendremos que someternos primero al arbitraje y ya después ver el tema de, en su caso, si sea procedente, que por supuesto que me parece que no lo es, un proceso, ¿no? Pero ya tendríamos que revisarlo. Y luego nos dice las demás, que las leyes le den ese carácter, ¿no? Por supuesto, porque hay normas procesales, o más bien normas sustantivas que también regulan cuestiones procesales. Por ejemplo, la Ley General de Títulos y Obligaciones de Crédito. En este caso, ahí te dice, contra un título de crédito solo puedes oponer estas excepciones, ¿no? Y son excepciones que no están previstas aquí. Entonces, por supuesto, hay excepciones que no están aquí enumeradas, pero no quiere decir que dejen de serlo. Simplemente hay que atender a la ley de la materia conforme a una regla de especialidad. De acuerdo, pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Fue una charla un poco larga, pero me parece que abundamos bastante sobre el tema de las excepciones procesales que se contemplan en el Código Nacional. Les agradezco mucho, suscríbanse, denle like, compartan, hagan todo lo que usualmente se pide en los demás canales. Ya saben, para que esto pues no sea una labor en vano, que aprovechemos el tiempo y podamos estudiar juntos este Código Nacional. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Adiós. Artlist.io